911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este día de octubre, sí, sé qué día es, 18 de octubre del 2017, en el Rescate del Alma, que estamos muy agradecidos por estar con nosotros, y este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002, y tenemos el gusto hoy de quererle compartir la palabra del Señor, la cual es nuestro fundamento, en la cual encontramos paz, en la cual la palabra de Dios es la que nos da refugio, recordándonos que Dios está pendiente de aquellas personas que le claman, que le buscan, y el Señor las encuentra. Gracias a Dios, Dios está esperando que usted clame al Señor. Queremos pedirle que por favor nos acompañe. Tenemos un tema único el día de hoy. Vamos a hablar de las profecías de Mateo 24. Eso es lo que vamos a hablar hoy, las profecías de Mateo 24. Es un capítulo muy extenso y hablaremos de este capítulo, que esperamos que sea de bendición para usted. Con la ayuda del Señor, así será. Si quiere escribirnos, por favor, queremos en la segunda parte de nuestro programa orar por usted. Si usted se encuentra en una situación delicada en su hogar, si su hogar, si su matrimonio parece más un campo de batalla que un nidito de amor, si su situación con sus hijos parece que se está destruyendo, si parece que su situación laboral no tiene esperanza, bueno, y su salud, los doctores ya a lo mejor ya he visitado varios doctores y cada uno le da una versión diferente y cada uno un tratamiento diferente y usted está desesperado. Bueno, créame que en el Señor nada es imposible para Él, y queremos rogarle por su vida, queremos rogarle al Señor que le dé paz, sobre todo libertad de los vicios, de las cadenas que nos atan, pecaminosas, que nos atan a la desgracia, a la depresión, a la destrucción. Queremos orar por usted. Por favor, si usted gusta comunicarse con nosotros, y al final del programa con gusto oraremos por usted y por su familia, por quien diga usted que oremos, con gusto lo haremos. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, nuestro rescatista poderoso. Que Él lo bendiga. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué precioso versículo es este. El Señor es paciente, nadie puede negar lo contrario. El Señor se toma su tiempo perfecto, y cuando Él decide actuar, lo hará. Mucha gente no cree en el regreso de Jesucristo. Mucha gente cristiana lo niega. A otros simplemente no les interesa. Les interesa más su teléfono que su esposa, les interesa más su teléfono que sus hijos o su eternidad. Pero Dios se ha tomado su tiempo en regresar, pues es paciente, como dice este versículo, con los que Él sabe que se arrepentirán y los seguirán con ojos de fe. Así es como el Señor los espera. Él sabe en su tiempo quiénes lo van a hacer antes de que venga el Señor, y lo sabe y por eso los espera. Aquellos que no necesitan milagros espectaculares, pues muchos dentro de lo que se llama la gran tribulación en la Biblia, lo cual hablaremos hoy de una manera muy breve, muchos dentro de la gran tribulación se arrepentirán al ver con ojos terrenales sus maravillas y los juicios que van a suceder ahí, y el poder aún del diablo, cómo destruye y engaña a mucha gente. Y sin embargo, hoy está usted tan cerca de buscar al Señor, a una oración de distancia. Tómelo ahora que es el momento, ahora que se conoce el tiempo que es en la gracia, en esta paz. Muchos se han burlado de los que creemos en Dios. Muchos dicen que Dios no existe y dicen muchas blasfemias. Bueno, solamente mencionaré algunas personas que son famosas que se burlaron de Dios y lo pagaron caro. John Lennon, seguramente usted lo conoce. Él dijo que el cristianismo desaparecería,
que los asuntos de Jesús eran demasiado simples para él, eso decía él. Y terminó él con su famosa frase: nosotros ahora somos más famosos que Jesús. Eso fue lo que dijo él. Y oficialmente él murió por 5 disparos a quemarropa. Y el que lo mató, que no pasó mucho tiempo después de que dijera esa declaración, dijo: ahora yo soy más famoso que John Lennon. Eso fue lo que dijo él. Deuteronomio 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Una mujer muy conocida, Marilyn Monroe, fue visitada por el evangelista Billy Graham en un momento, y él le dijo que Dios tenía un mensaje para ella. Él lo escuchó y luego le dijo: no necesito a Jesús. Eso dijo ella. Una semana después la encontraron muerta en su apartamento. A todas luces se burló del Señor, y eso fue lo que dijo ella, y así fue la situación. A lo mejor Dios que ya sabe el futuro, quería salvarla antes de que pasara eso. Sin embargo, dice Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Mateo 24 es uno de los capítulos que hablan de profecías del tiempo finales, en las cuales Jesucristo vendrá, y los cataclismos que vendrán también ahí, en ese tiempo final. Habla de tanto el tiempo final como el tiempo que es antes de ese momento en el cual Jesucristo, las profecías que se deben de cumplir antes de que venga Jesucristo. ¿Y sabe qué? Se han cumplido todas. Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Y por razón del tiempo necesito ir rápido. Discúlpeme, hoy me dediqué más a estudiar más el tema que poner imágenes, pero le pido que por favor nos acompañe así. Mateo 24, 1 y 2 dice: y salido Jesús se iba del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Está hablando acerca del templo, aunque también podría mencionar a Jerusalén. Algunos bloques del templo se dice que medían 3 metros cuadrados, era una estructura muy muy grande, y eran un reluciente mármol pulido. Este es el segundo templo que construyó Herodes, y lo forró con láminas de oro para reflejar al sol en su amanecer, y era algo muy, muy bello, muy artístico lo que había hecho este hombre llamado Herodes. Tardó décadas en poder construirlo. El primer templo que se construyó en Jerusalén lo había construido Salomón, pero fue destruido por los cautiverios de los babilonios y de los asirios. Ellos fueron destruidos así. Este fue el segundo templo que quedó así. Y Jesús les dice, Jesús, que es Dios, le dice a sus discípulos: vean, no quedará aquí piedra sobre piedra. Bueno, ¿y saben qué pasó? Pues 40 años después, en el año 70, destruyó un emperador llamado Vespasiano, Tito Vespasiano, entró y destruyó el templo, quemó Jerusalén, y la profecía se cumplió. Y eso fue una situación inmediata en los siguientes años de que había dicho Jesús esto. Segunda profecía, Mateo 24, 3 al 5. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí está la segunda profecía. Y cómo existen hoy personas que dicen que son el Mesías. Hay un recuento en YouTube de 24 personas que dicen que yo soy el Mesías. Directa o indirectamente lo dijeron así, hoy, en nuestra época. Hay un pastor muy famoso que dice que él se transfigura en la televisión. O sea, está diciendo él que hace lo mismo que el Mesías, o se está autonombrando el Mesías. Eso es lo que está diciendo. Mucha gente así habla y creen seguir a personas que son el Mesías. Hay algo que se llama estigmas, en los cuales se les marca, dicen ellos, en la frente y en las manos las señales de Jesús. Es lo que llaman ellos. Bueno, eso en la Biblia nunca aparece. Eso, discúlpeme que lo diga, pero eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Si no es de Dios, pues entonces ya sabe usted de quién es. Por favor,
Pongámonos en las cosas del Señor y a la ley y al testimonio, como dice el profeta Isaías. Si no es conforme a esto, es que no nos ha amanecido. Falsos cristos que dicen que es el fin, que ellos van a poner la paz en la tierra, que debemos de seguirlo. Hay hasta un falso Mesías que hasta pintó un monte de azul para que la gente le llamara la atención y se acercara a él y diera a él sus consejos. Bueno, es mentira. Cristo cuando venga será un regreso tan claro, a todas luces la gente lo va a poder notar cuando venga el Señor en la batalla de Armagedón. Esa va a ser la situación. Bien, tercer profecía, Mateo 24, 6 y 7. Y oiréis guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta es la tercera profecía. Solo hice una pequeña lista de las guerras más famosas o que más se destacan según yo en el siglo XX. Bueno, empezó en 1905 la Revolución Rusa. 1910, pues la Revolución Mexicana contra Porfirio Díaz. En 1912, la Guerra de los Balcanes. En 1914, bueno, hubo una intervención de Estados Unidos en México. En 1914, 1918 fue la Primera Guerra Mundial. En 1916 fue otra intervención o invasión de Estados Unidos a México. En 1917 fue la Revolución Bolchevique. En Rusia. En 1927 fue la Guerra Civil de China. De hecho, usted sabe, China y Japón siempre han entrado en conflicto. Hay muchas películas que hablan de eso. Bueno, 1936 a 1939, la Guerra Civil Española, que esperemos que no se desate otra, así como está en la situación con España y Cataluña. Gracias. En 1937 fue la Guerra del Pacífico, lo cual continuó con 1939 a 1945 la Segunda Guerra Mundial y incluye el Holocausto nazi. En 1945 fue la Guerra de Vietnam. En 1947 fue la Primera Guerra Palestina, en donde los judíos palestinos estuvieron en guerra contra los árabes palestinos. En 1948 fue la Guerra de Colombia, donde ahí apareció las FARC. En 1950 fue la Guerra de Corea del Norte contra Corea del Sur, una guerra política y por eso creo que se dividió. En 1955 continuó ese tiempo la Guerra de Vietnam. En 1956 fue la Guerra del Sinaí, donde Jordania, Egipto y Siria hicieron guerra contra Israel. 1961 fue la invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba. 1967 fue la guerra de los 6 días de Israel contra Egipto y Siria, Jordania, Irak. 1977 fue la guerra del Yom Kippur en las fuerzas de Israel, Egipto y Siria. Estoy dándole hincapié a las guerras en Israel. 1991 fue la guerra donde se divide pues Yugoslavia, Bosnia y la guerra de los Balcanes, y se divide así. Y qué situación que terminó, o si se puede decir, hasta apenas unos años, en el 2008, cuando se dividió todavía Kosovo y Matohija. Bueno, más un total de 136 guerras en el siglo pasado. Nada más quise decirlo así, 136 guerras, millones de personas muertas. Y de rumores de guerras, bueno, hablemos nada más, 3 principales detonantes para futuras guerras. Esto es lo que probablemente pase. Crisis humanitaria. ¿Qué va a desatar las demás guerras? La escasez de recursos, de comida, la desigualdad económica, la sobrepoblación y la venta de armamento. Eso es lo que va a provocar guerras, principal. 3, segundo detonante, crisis religiosa. Los rumores de guerra ya en el siglo XXI, bueno, los países musulmanes, que son más de 60 países musulmanes, algunos son radicales con su trato discriminatorio hacia las mujeres y la decapitación de cristianos y de otras creencias ajenas al Islam. Bombardear a un país que es así de radical abordaría un enjambre que pues, probablemente iniciaría la Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que pasaría. Y bueno, crisis política, usted sabe, Corea con el comunismo, Estados Unidos con el capitalismo, y cada quien tiene países a su lado. Esos son los rumores de guerra, lo que estamos viviendo ahorita, apenas estamos empezando el siglo XXI. Dígame si no, también esta profecía está cumplida. No me puedo detener mucho porque el capítulo es amplio y aunque soy muy breve, quiero mencionarlas de una manera rápida. Sigo aquí en el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y aquí está la profecía número 4. Y habrá pestilencias. Eso dice la Biblia. Habrá pestilencias.
Quiero unir este versículo con Daniel 12:4, que dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Quiero unir este punto de las pestes, que es la profecía número 4, y quiero añadir a Mateo 25 esta profecía número 5, que es el aumento de la ciencia. Es impresionante cómo la ciencia aumenta por esto de la tecnología y de los medios de comunicación, ha aumentado de manera muy grande, muy rápido. Usted nada más ve los aparatos, los electrodomésticos que usted tiene, o el celular que era de moda hace unos meses, ahorita ya la verdad quedó, se siente uno ya en las cavernas con celulares así. Cuando hace apenas unos 15 años nadie tenía celular, unos 20 años nadie tenía celular. Seguimos descubriendo propiedades al nopal, imagínense, hasta el día de hoy, que Dios creó en el tercer día. Sí, la ciencia sigue estudiando las cosas que Dios creó hace miles de años. Pero a mayores descubrimientos médicos aparecen enfermedades más letales. Usamos su creación para destruirnos cuando fue ideada para ayudarnos. Aún con venenos naturales, Dios nos creó a los animales y las plantas para ayudarnos a nosotros, pues Dios ya sabía que iba a venir desgracia del pecado. Por ejemplo, Dios creó los metales para ayudarnos, como empezó con Adán, para cultivar la tierra, pero nosotros usamos los metales para destruirnos, para matarnos. Los venenos no los creó Dios para matar al hombre, pero Dios ya sabía que a través de los venenos, que por cierto el veneno de la cobra es muy bueno para problemas que tienen que ver con los huesos, en algunos países lo aplican así, de reuma, Dios lo utiliza para minorar los dolores de las enfermedades que a veces pasamos. Así es, las pestes han aumentado, la ciencia ha aumentado, hay armamentos que utilizan armas biológicas que son enfermedades, usan bacterias, usan venenos así. Cuidado, porque esta profecía también se cumple. Hubo un hombre que también se burló de Dios de manera pública, y ese hombre se llamó Tancredo Neves. Tancredo Neves era un candidato a la presidencia de Brasil y de hecho fue presidente electo. Y dijo él: si consigo 500,000 votos, ni Dios me quitará de la presidencia. Eso dijo él. ¿Sabe qué? Consiguió los 500,000 votos en Brasil. Pero un día antes de asumir el poder, qué casualidad, enfermó gravemente y murió fulminantemente. Se burló de Dios, dice, según él, y murió antes de entrar a la presidencia. De Dios nadie se burla. Profecía número 6, sigue ahí en el versículo 7. Y habrá pestes y habrá hambre en la tierra. Bueno, todo el tiempo ha habido hambre, pero sin embargo hoy, en el 2017, nos damos cuenta que si se repartiera el alimento equitativamente, se repartiera así la comida en todo el mundo, nadie tendría hambre en nuestro planeta. Hoy acabaríamos con la hambruna si se repartiera así. Se dice que 1/4 de cada plato que nos servimos de comer, lo desperdiciamos. No sé, vea usted el plato que come diariamente y dígame si no. Cuidado, la comida está tan mal distribuida y a veces los países más que tienen más económicamente, nunca ha pasado a veces en un contenedor atrás de un restaurante grande y ve cómo comida buena está ahí tirada. Hay países en verdad y hay vecinos también y gente necesitada que tiene necesidad de un bocado de pan. Recuerdo hace tiempo en un noticiero de nuestro país, decían cómo una empresa lechera, con tal de no abaratar sus productos, derramaba sus litros de leche a la cañería para que no se abarataran sus productos. Qué situación de tanta maldad, hambre en la tierra. Es una situación tan delicada que existe, que la gente en países que son económicamente muy mal, están muy mal, mueren por cólera, mueren por enfermedades de parásitos, sus niños mueren así. Qué situación tan delicada. Dios nos ayude y ayude en verdad a las personas que toman nuestros impuestos para poder darlos de manera sabia. Dios dé sabiduría a nuestros gobernantes.
hambre en la tierra. Sigue ahí el versículo 7, la séptima profecía, dice así: y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares. ¿Sí o no? Y ha habido últimamente muchos. Si viéramos un mapa de nuestro país, México, y viéramos lo que pasó en septiembre, la verdad septiembre fue un mes para olvidarlo en nuestro calendario de nuestro país mexicano, porque primero inició con un huracán llamado Lidia sobre Baja California Norte, Baja California Sur, causando desgracias y de muerte. Después surgió el huracán Harvey, que fue hacia Estados Unidos, es cierto, hacia Texas, y causó grande mortandad. Alcanzó creo que categoría 4, categoría 5, no recuerdo bien. Después, mientras que eso pasaba, la toma satelital era espantosa, porque mientras que estaba el huracán Harvey, aparecía también ahí el huracán Katia y el huracán José al mismo momento. El huracán Irma en ese mismo momento. En esa misma toma aparecían esos tres huracanes. Pero usted sabe, mientras que estábamos pensando en eso, el huracán Katia, que agarró un movimiento bien extraño del norte hacia nuestro país, entrando hacia Veracruz, un movimiento muy extraño, surge el terremoto frente a las costas de Guerrero, el terremoto más impresionante de los últimos 100 años, del último siglo, 8.2. Y siguiendo así, vino el huracán Irma, que tomó trayectoria, pues arrasando las islas de Florida. Y aún hubo muertos en Estados Unidos. Obviamente si Estados Unidos, que es la potencia económicamente y que se prepararon, que se habituallaron, que la gente huyó, las islas más pobres económicamente fueron arrasadas, fueron destruidas. Había islas en las cuales decían, esta isla es inhabitable. Así decían sus mismos presidentes. Es una situación tan delicada. Pero atrás de eso, en la misma toma satelital, se veía el huracán Irma, atrás de ese el huracán José y atrás de ese el huracán María. Ahí estaban los tres y entraron. Y mientras que estábamos pensando en los huracanes, pues vino el terremoto en Hidalgo, creo, en Puebla, y causando destrucción a los pueblos de ahí, a nuestra capital. Y ahorita luego surgió el huracán Nate, que pasó de Alabama, tocando las costas de, creo que era todo, no sé cómo dicen, la costa este, le llaman los estadounidenses, arrasando la costa este. Y ahorita creo que va un huracán hacia Inglaterra, que la gente está espantada porque nunca había habido huracanes, o en muchísimo tiempo la gente no conoce lo que son los huracanes, salvo por televisión, porque hay una tormenta, un huracán que está llegando hacia allá. Creo que es Ofelia, no me acuerdo. Ese es el huracán que está llegando hacia allá. Sí. Y terremotos por todos lados. La semana pasada tembló en Chile, y así es como está la situación, y réplicas que ya no son réplicas porque son de más de 5 puntos, y nos damos cuenta que van más de 6,000, 7,000 réplicas, 3, 4 réplicas al día en nuestro país, en Oaxaca principalmente, en Chiapas. Se cumple esta profecía, está cumplida. Dentro de todas las situaciones que está diciendo Jesucristo, como que da un abrazo el Señor con el siguiente versículo, un abrazo de aliento para sus discípulos, para aquellas personas que lo siguen. Ese es el versículo 8. Y todas estas cosas será principio de dolores. Este principio de dolores significa dolores de parto, eso es lo que quiere decir. Dolores terribles que vienen antes de la luz de la vida. No siempre va a tener la mujer, no siempre va a tener esos dolores. Y sí, una vez que nace el niño o la niña, cuando lo abraza, esos dolores quedan olvidados en verdad al abrazar a su amado que acaba de nacer. Todos esos dolores continuarán hasta que Cristo venga y establezca su juicio. Ese es un abrazo de aliento para el pueblo del Señor, porque aún antes de que venga el Señor en Armagedón, el Señor vendrá por su iglesia y no permitirá que su iglesia entre a la gran tribulación, que ahorita tocaremos ese punto. Profecía número 8, Mateo 24, 9 y 10. Entonces los entregarán para ser afligidos y los matarán, está hablando a sus discípulos, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
Cuando Jesús le dice esto a los apóstoles, bueno, este es el capítulo 24 de Mateo. Los siguientes 2 capítulos Jesús sería llevado rumbo al Calvario, y después empezaría la persecución, especialmente con un hombre llamado Saulo de Tarso, quien después, gloria a Dios, sería el apóstol Pablo. Después de que ellos fueron perseguidos así, hablando de sus discípulos, Roma con Nerón, que hace una desgracia ahí para iluminar sus jardines y modificar Roma, inició otra persecución sobre los judíos. Así es que los cristianos eran perseguidos por los romanos y eran la conocida llamado la diáspora, y por los judíos de religión, por sus familiares, eran perseguidos también, doble persecución hacia ellos. Los 3 países de mayor persecución al cristianismo hoy a nivel mundial, se dice que el primer lugar es Corea del Norte, con el comunismo. Segundo es Somalia y Siria, principalmente con el Islam. En América también hay países que hay persecución, ¿sí? En el número 41 a nivel mundial está nuestro país en persecución. El 44 está Estados Unidos y el 50 está Colombia. Investigue por usted, por favor, cuál es la religión que persigue cristianos en México, para que no le diga yo que le conté. Búsquelo usted, y dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, hay persecución hoy en nuestro estado hacia el cristianismo, sí la hay. 9ª profecía, 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas. Tenemos una escritura. Profecía, falsos profetas. Ahí el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, esa es la profecía número 10, la caridad de muchos o el amor de muchos se enfriará. Esa es la profecía número 11. La maldad ha aumentado terriblemente. Solamente por decir algo en nuestro país. ¿Qué le dice esto? Venta de víveres donados. Hay lugares en donde la gente ha donado se ha despojado de lo suyo para darle a las personas, y todavía tienen ahí letreros como: vamos, Oaxaca, estamos orando por ti, que por cierto nunca las frases cristianas ni los versículos nunca los pasan en televisión. Bueno, y todavía hay gente que las está vendiendo todavía con las latas que dicen así, en apoyo a Oaxaca: donativo te lo envió Batman. De acuerdo, muy bien, pero gente mala agarra eso y todavía lo vende a la gente necesitada. ¿Qué situación de nuestros paisanos así? Habíamos dicho de cómo, y usted seguramente lo supo, de cómo se volcó un camión lleno de víveres en nuestro país, que iba hacia ayuda, creo que hacia Oaxaca, creo que iba hacia allá, y la gente, en lugar de ayudar a la rapiña, y muchas otras historias que usted conoce. Gente no damnificada formada para recibir apoyo del gobierno, apoyo pues que de todos nuestros impuestos, no nada más del gobierno, por supuesto, de todos nuestros impuestos, ahí está. Y no damnificar, y ahí está diciendo: yo también quiero, deme por favor una monedero electrónico para mí. Y pues no se le investiga a mucha gente, y pues piensa que en verdad está necesitada, y la gente de buen corazón va y les da. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa es la profecía número 11. Hay hambre de amor en nuestra tierra.
Parece somos 7,000 millones, más de 7,000 millones de personas, 7,400 millones de personas, y la gente tiene hambre de amor. Las redes sociales que solamente nos ahogan a la vana popularidad, quieren arriesgar su vida. Los muchachos, con tal de ser populares, se toman una foto en un lugar tan peligroso, ya hayan muerto, alejándose de los que los aman. A los que amamos no le mandamos solamente un WhatsApp, los visitamos, o al menos los llamamos, nos preocupamos, los vemos semanalmente. Así es, el amor se ha enfriado. Usted nada más vea de qué manera convive, o no, espero que no sea su casa así. En la sala, cómo conviven antes. Antes convivían todos frente a la televisión. Bueno, antes convivían todos platicando y en verdad conviviendo. Después convivieron frente a la televisión. Ahora cada quien en su teléfono. Esa es la situación. El amor se ha enfriado. Hubo otro hombre que también se burló de Dios y lo pagó caro. El hombre que construyó el Titanic, después de terminarlo, se le preguntó cuál seguro sería ese barco. Con un tono irónico dijo: ni Dios podrá hundirlo. Y usted sabe, más de 700 muertos. Se dice que el sobrecupo fue de más de 500 personas, y pues no había suficientes botes para todos, y pues más de 700 muertos. Chocó con un iceberg que se dice que era una noche estrellada, una noche clara, una noche sin bruma, una noche muy fría. Era un lugar fácil de observar ese iceberg y nadie lo notó, y esa noche hubo esa desgracia. No había barcos muy cerca, y por eso la gente murió congelada en gritos y fueron ahogados por esta situación tan delicada. Pero este hombre también murió, creo que ahí, y él dijo así: ni Dios podrá hundirlo. Un iceberg lo hundió. Dentro de toda esta situación de angustia que está diciendo el Señor Jesucristo, como que Jesús da un segundo abrazo de aliento. Eso es el versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Qué preciosa bendición. En medio de todas las calamidades, Jesús nos dejó el rayo de esperanza que nace de su corazón. Bendito fulgor resplandeciente que nace y que levanta a aquella persona que camina con el Señor, que levanta aún a la oscuridad de los que en la muerte están cuando confían en el Señor. Esa es la bendición. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. 2 Timoteo 4, 7 y 8 dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así es, Dios da un abrazo de aliento. Jesús, que es Dios, da un abrazo de aliento a aquellas personas que han buscado al Señor. Voy a hacer una pausa por razón del tiempo, pero por favor, no se vaya. Por favor, se lo pido. ¿Dónde es su emergencia? Una vez más me acerco a ti, de libertad.
¿911? ¿Dónde es su emergencia? Gracias a Dios. Continuamos. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos hablando de las profecías de Mateo 24, y la profecía número 12 en esta lista de este capítulo, dice así, en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Hace algunos años existe algo que se llama la ventana 1040 en el globo terráqueo, que si usted lo divide así, encontrará que es principalmente los países donde habla desde Marruecos, en África, hasta China, Corea, toda esa sección que principalmente es Islam, principales países musulmanes. Hay iglesias llamadas cristianas y algunos llamados evangelistas que han crecido en membresía, pero llevando el evangelio. Bueno, eso es bueno, de acuerdo. Dios, ya no hay lugar en el mundo en donde no se haya predicado el evangelio. En todos los lugares, en todos los idiomas, se ha logrado alcanzar que las personas conozcan del evangelio. Ya cada quien tiene decisión de buscar al Señor. Si en lugar de adorar al sol, adoran al creador del sol, gracias a Dios, eso es buscar a Dios. Necesitamos nosotros darnos cuenta que ya esta profecía también está cumplida. Solo quiero hacer una pequeña pausa. Para mencionar algo, muchas iglesias han crecido en número, pero no porque alcanzan en verdad a los perdidos, sino por algo que yo le llamo así abigeato espiritual. Luego lo va a ver por todos lados, pero bueno, lo llamo así abigeato espiritual. ¿Sabe qué es esto, abigeato? Bueno, es robar ovejas de otras iglesias cristianas. Entre hermanos cristianos le robo la oveja a la otra iglesia. Bueno, eso tenga mucho cuidado. Si usted va a predicar y se da cuenta que esa persona va a una iglesia cristiana, diga, hermano, continúe ahí, levántese en el nombre del Señor, porque la verdad duele mucho. A veces ganar un alma es muy difícil y de repente llega alguien así. Cuidado, debemos nosotros ponernos en las manos del Señor. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15, 20, 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Hermano evangelista, por favor, predica a aquellos que no sean cristianos bíblicos. No invites a tu iglesia a personas de otra iglesia. Dios dijo en Éxodo 20:15, no hurtarás. Tenemos que tener mucho cuidado en ese punto. Profecía número 13, versículo 15 de Mateo 24. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, la abominación desoladora es dentro de la gran tribulación. Y la profecía de Daniel es Daniel 9:27, que dice así, y 31, que dicen así. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y Daniel 9:31 dice, y se levantarán de toda su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y podrán la abominación desoladora.
Llegará el tiempo en el cual hablaremos de Apocalipsis solamente. De hecho, en la escuela dominical hace poco se habló versículo por versículo de Apocalipsis. Lo invitamos a la escuela dominical y será un tema en verdad muy amplio. Pero habla de 3 cumplimientos, esta abominación así desoladora en el templo. 3 cumplimientos. Primero, en el periodo del silencio del año 400 al año 0 antes de Cristo, Antíoco Epífanes, rey de Siria, invadió a Jerusalén y cerca del año 160, 168 antes de Cristo, él así puso en el templo, puso un santuario para Zeus y sacrificó cerdos dentro del templo hecho por el rey Salomón. Qué terrible. En la época del Nuevo Testamento, después de que se destruyó ese templo, se levantó otro templo por Herodes que decíamos, y en el año 70 Vespasiano, el emperador de Roma, así destruyó, saqueó y quemó el templo hecho por Herodes. Y en la gran tribulación, aquí encontramos también profecías. El apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4, que se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso va a ser la abominación también. Esa persona va a decir que Él es Dios, el anticristo. Está hablando de una persona que va a decir que Él es Dios, que ese templo es de Él, porque Él no va a decir soy el anticristo, Él va a decir yo soy el Mesías, y va a buscar decir sus credenciales para decir que así es. Y eso es lo que va a pasar. Y el apóstol Juan, en Apocalipsis 13, dice que el anticristo manda a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene una herida de espada y vivió. O sea que va a tener milagros y eso va a ser la bestia. Pablo y el apóstol Juan, los 2 apóstoles, hablan de la última abominación del templo, una abominación en manos del inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia. Él no va a decir yo soy la bestia, les digo, él va a decir yo soy el Mesías. Seguramente hasta mostrará que su linaje es de la tribu de Judá, porque eso tiene que mostrar, porque de ahí nacería el Mesías. Pero su nombre en la Biblia es el anticristo. Y esto demuestra la profecía número 14, nos muestra una profecía más, pues que va a haber otro templo, porque hasta el día de hoy no hay templo para el judaísmo. Va a haber una construcción del segundo templo, de este tercer templo, en la víspera o durante la gran tribulación. Yo sé que soy muy rápido, pero son las profecías que se están viendo, las profecías que sucederán también dentro de la gran tribulación, y que le pido que por favor estemos preparados, porque ¿sabe qué? Cristo viene, eso es lo que venimos a decirle, Cristo viene. Sigo con las profecías. Profecía número 15, ahí mismo en Mateo 24, 23 al 26. Entonces si algunos dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no le crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí, se los he dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no le crean. ¿Qué situación que se cumple el día de hoy? ¿Nunca ha escuchado usted que dice un predicador, un sacerdote, o una profetisa, yo he visto a Dios? Eso dice ahí. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y si me dicen ellos, es que yo vi a Dios, pues entonces el apóstol Juan está mintiendo o tú estás mintiendo. El apóstol de Juan fue inspirado por Dios y tú dices que también, ¿por qué Dios estás inspirado tú? Yo prefiero creerle a la Biblia, porque la Biblia es el fundamento. También hay mucha gente que obra con milagros corruptos, para engañar a las personas. Pero el apóstol Pedro nos lo advirtió desde hace 2000 años en 2 de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ya eran judíos, que como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, claro, y aún engañarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, porque pues una vez que sean ellos engañados, la gente no va a querer nada con Dios y va a pensar que fue Dios el culpable, y entonces la gente no va a blasfemar a Dios cuando fue culpa de un falso ministro. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sí o no. Sobre los tales yo de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tanto que venden milagros como que venden reliquias a unos precios exagerados, venden ropa de personas según ellos importantes, venden oraciones de otras personas, venden sus objetos para que los compren. Y ahí está la gente pobre teniendo un muñeco enorme en su casa,
porque según así va a recibir más bendición, cuando el que salva es Jesús. Cuidado. Mucha gente no le importa a Dios, pero yo espero que usted, por vida de su alma, tome la palabra de Dios porque es para usted y busque al Señor. En una campiña en Brasil, un grupo de muchachos ebrios se estaba subiendo a su auto y la mamá de uno de ellos le dijo: hija, vayan con Dios y Él los proteja. Y la hija le respondió burlonamente: pues solamente si Dios viaja en el maletero, porque aquí adentro está lleno. Oh, y todos empezaron a reír. Qué chistosa es la muchacha. Unas horas después sufrieron un trágico accidente mortal y todos murieron ahí. Pero el maletero en donde la muchacha se había burlado, el maletero estaba intacto y se dice que había una canasta llena de huevos y ninguno se rompió. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Dios puede tomarse su tiempo para tomar las cosas en sus manos y aplicar su justicia cuando Él quiera, de acuerdo. Pero cuando una vez que Dios toma su justicia, nadie puede decir ¿qué haces? Por eso ahorita que el Señor nos está hablando con amor, con paciencia, es el tiempo de la paciencia, el tiempo de la gracia, tómese del Señor antes de que vengan las consecuencias por el pecado. Es como un papá que le dice a su hijo: pórtate bien. No tiene que decirle pórtate bien si el hijo ya sabe lo que tiene que hacer, el hijo ya grande. Sin embargo, con cariño le advierte. Esas son las últimas advertencias que les damos. A lo mejor no hay otro programa después de esto porque creemos que Cristo viene. Yo le pido que por favor se tome de las manos del Señor y encontrará usted el refugio para su corazón. Y por razón del tiempo voy a terminar con esta profecía número 17 y terminaré el próximo programa si el Señor nos da vida, que es en Mateo 24, versículo 24, la segunda parte. Lo leo todo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios. Y aquí donde yo quería llegar. De tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Los engañarán. ¿Qué es esto? Es una época de apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía en griego significa desertar, abandonar, dejar. Para desertar, para que un soldado pueda desertar, tiene que ser soldado. Un civil no puede desertar porque nunca ha sido soldado. Hay un sinónimo para apostasía que es divorcio. Para que una persona se divorcie, primero debe de haber estado casada. Un soltero no se puede divorciar. O sea que si hay apostasía, primero tuvo que haber sido del camino del Señor, haberlo aceptado a Él, al Señor, y en algún momento abandonar el camino del Señor. Y no solamente eso, patear el pesebre, patear las cosas del Señor. Y eso dice aquí este versículo: harán grandes señales estos mentirosos, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los engañarán, los perturbarán, y dirán las iglesias que son cristianas, que son tienen doctrina bíblica, las atacarán así, de manera despiadada. Fuego amigo, si me dejan decirlo así. El apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:3 que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Será que hoy hay apostasía? ¿Será que hoy hay iglesias que empezaron bien, con doctrina bíblica en el mundo, y que de repente alguien destruyó esa doctrina que causaba espiritualidad, que causaba compromiso con Dios, que causaba santidad? Esa palabra está prohibida. Que causaba obediencia, que se hablaba del pecado abiertamente, que se buscaba redarguir a las personas y no darles un consejo filosófico, psicológico, para que se sienta bien y diga: no es que seas alcohólico, sino es que estás enfermo de alcoholismo. No, es pecado. El apóstol Pablo también dice en 1 Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Gente que inició bien, creció en el camino del Señor, nació en cuna cristiana, con doctrina buena, y de repente las falsas doctrinas lo ahogaron y apostataron. Esa es la época que estamos viviendo. Iglesias en Coatzacoalcos que así empezaron, de repente se destruyeron por malas doctrinas. Los ancianos que empezaron con doctrinas bíblicas fallecieron sus hijos, y la siguiente generación se olvidó de la doctrina bíblica santa.
Y eso es lo que le vamos a entregar al Señor, el de cuentas. Si usted tiene la bendición de compartirle a alguien, si usted tiene la bendición de ser un maestro de escuela dominical, si usted le comparte a una persona, aunque no sea un pastor, tenemos la responsabilidad de compartirles la Biblia, el Evangelio puro, sin mancha. No cosas que solamente llamen la atención y hablen de vamos a resolver tus problemas financieros. Eso es todo lo que buscan resolver cuando la eternidad no se valora con situación económica. Eso es todo lo que busca la gente que no busca a Dios. Y Dios, aunque puede resolverle sus problemas económicos, Él no quiere principalmente eso, Él quiere la salvación de su alma. Y Dios provee, de manera milagrosa Dios provee, sí. Y Dios sabe cada uno cuánto necesita, cuánto le hace falta, cuánto puede cargar. Pero Dios no vino a darnos bienes materiales, vino a darnos esperanza y vida eterna. Le pido que por favor guarde este tema. Y si Dios permite, la próxima semana lo culminaré, si el Señor nos da vida. Si Dios permite, nuestro pastor también va a participar. Y le pido que por favor tenga en cuenta esto. Cristo viene. ¿Está usted listo? Es nuestra oración. Que así sea. Que el Señor lo bendiga. Entonces, ¿dónde es su emergencia? Entonces, ¿dónde es su emergencia? Gracias por seguir con nosotros. Queremos saludar amablemente a las personas que están, a ustedes. Mariel y Duarte, que nos acompañó el programa de hoy. Francisca Mateo Martínez, Eli Garza, Gary Martínez, Juan Ruiz, Jackson Alejandro, Ada Aguirre, hermana, Dios lo bendiga. Elena Vital, igual, hermana, gusto saber de usted, es mi esposa. Román Santos Gómez, José Tide, Leo Julián Santos, Román Santos, hermano, qué bueno. Laura Flores Martínez, creo que también es la hermana, gracias a Dios. Y Farid, gracias a Dios, Dios te bendiga también. Flavino Medina, Lupita Acosta Flores, Candelaria Butrón, Dios lo bendiga, usted. Edgar Terrón, Leticia Sánchez Salinas, hermana, Dios la bendiga. Jorge Ignacio Juárez, Chava Gracia y Secundino Reinaga
Romero. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Ahora le pido que nos acompañe en la siguiente oración. Le pido que por favor nos acompañe en la siguiente oración. Padre, tú eres bueno con nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, el refugio que eres para nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos rogándote que por favor guardes nuestros anhelos, Señor. Todos los ponemos en tus manos. Nuestros planes, nuestras angustias, nuestras luchas, Señor. Todo aquello que podía tambalearnos en algún momento, Señor. A veces nos preocupamos de más, Señor, en las situaciones que pasamos, sin darnos cuenta, Señor, que tú tienes el control siempre. Señor, por favor, controla nuestro corazón. Señor, ayúdanos a recordar que tú eres todopoderoso. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú tienes el control, Señor, de todas las cosas que nos suceden. Señor, bueno eres. Nos ponemos confiando en ti, Señor, rogándote que por favor, Señor, nos ayudes a poner tu palabra, Señor, guardarla en nuestra vida, no salir de nuestra casa sin haber hecho nuestra oración, sin haber tomado tu palabra, la cual nutre nuestra alma. Poder, Señor, llenarnos siempre de ti, Señor, y darnos cuenta que aunque los días son difíciles, Señor, contigo hay solución, contigo no hay día malo, Señor, contigo encontramos, Señor, el refugio, la esperanza y la dirección que necesitamos, Señor. Alienta, por favor, a las personas, Señor, que quizá en este momento están pensando en tirar la toalla desesperadamente, Señor, en desánimo completo, han sido traicionados, han sido engañados o han ellos defraudado a alguien que amaban y de repente ya piensan que no tienen razón de vivir, Señor, que están pensando, Señor, en hacerse daño, que ya vieron, Señor, en qué lugar lastimarse. Quizás, Señor, tienen ahí en su cuarto, ahí frente a ellos, Señor, algo que los podría dañar, Señor, veneno, cuchillo, Señor, tú sabes cuánta situación, una cuerda. Padre, te pedimos que por favor, Señor, tú que sí los conoces, Señor, tú que sí sabes la profundidad del problema que están pasando, Señor, dales por favor aliento, Señor. Amado Padre, tú los amas, no están solos, Señor. Quizá te han tocado puertas, Señor, en su corazón, amado Padre, pero te han buscado lejos de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos por ellos para que por favor se acerquen a ti, Señor, y encuentren que en ti está la razón verdadera de vivir, Señor. Que en ti, Señor, hay una bendita segunda oportunidad de amor para aprovecharla, Señor. Hay un nuevo nacimiento en ti, Señor. Te pedimos que por favor les hables a sus vidas, Señor, que con tu bendición hay vida eterna. Gracias, amado Padre, por escucharnos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Nuestra iglesia tiene la bendición los martes, culto de oración a las 7 de la noche. Tenemos culto de oración, oramos por nuestras familias, oramos por la salud, oramos por el trabajo. Gracias a Dios, Dios contesta y en el trabajo, gracias a Dios contesta. Oramos por la situación de inseguridad, que el Señor nos siga protegiendo. Los jueves tenemos la reunión a las 7 de la noche. Le pedimos al Señor por nuestras vidas para que tenemos culto general. Los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 6 de la tarde el culto general donde predica nuestro pastor. Muchas gracias, hermanos. En Pajapan también, gracias a Dios, los martes a las 5 de la tarde, atrás de la escuela Donato Padua, está la misión en Pajapan. Los miércoles en Minatitlán, en la calle 5, esquina calle 23, a las 7 de la noche. Los miércoles, ahí está la misión. Los jueves en Nanchital, en Revolución 3, frente al ADO, es los jueves. Por favor, en casa del hermano Roberto. En Minatitlán, en casa de la hermana Meli. Y en Acayuca, los viernes a las 7 de la noche, en Javier Mina 606, ahí tenemos también la misión en Acayuca. Los sábados, por favor, si gusta leernos en Diario del Istmo, en la extensión de sociales, Aguas de Reposo por nuestro pastor, el pastor Cedas, igualmente por nuestro pastor, pero los domingos a las 7 de la mañana en FM 101.7 es el programa de Al Abrigo del Altísimo. Por favor, si gusta escucharnos, si gusta escuchar los mensajes, sobre todo escuchar la palabra de Dios, con la ayuda del Señor será de edificación para su vida. También, gracias a Dios, damos saludos a Belia Rosendis, Alberto Mijangos Martínez y Ilatic Abe, Coquis López y José Luis Utrera, Alcázar.
Dios los bendiga. Qué honor es para nosotros que nos hayan acompañado el día de hoy. Estamos llegando al final de nuestro programa número 165 por la bendición de Dios. Agradecidos estamos con Él. Si algo hemos logrado es para la gloria del Señor. La palabra de Dios es la que lo ha edificado. Nuestras palabras sobran, pero la palabra del Señor es buena. Tómese de ella y encontrará paz y seguridad. Caminará por pasos firmes y nadie lo engañará. Por favor, comparta este video. Si usted gusta, queremos que la palabra del Señor llegue a las personas. Es lo que estamos deseando. Dios bendiga nuestro canal Imagen y Política. Bendiga a nuestro hermano José Luis, nuestra hermana Tere, nuestra hermana Susana. Les dé sabiduría y los guarde. Les dé paz siempre. Gracias, hermanos, por sus oraciones, por sus palabras de aliento. Muchas gracias, hermanos. En verdad que nos ayudan mucho, nos motivan y nos ayudan a entrar en confianza y a hablar con mayor alegría. Gracias, hermanos. Quiero despedirme con este texto de Mateo 24:13 que acabamos de leer. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso dijo Jesús. Dios nos ayude a tomarnos de su mano cada día. Por más desanimante que sea la situación, el Señor Jesucristo sigue siendo la luz en su corazón. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez y le digo que el regalo de Dios para usted es su paz, su amor. ¿Lo tomará? Es nuestra oración que así sea. Que el Señor lo bendiga. También en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aleluya. Mi amor. Amor que
911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?